Muy feliz fiesta. Esperamos que estén todos súper bien, al igual que nosotros, retomando lo que es el Festival de los Dúos del Paraguay en esta 9ª edición. Festival post-pandemia, ya podremos decirlo. Hoy un momento muy especial porque nos vamos reencontrando, nos vamos viendo nuevamente las caras. Es un momento pero por demás emotivo porque nuevamente nos vemos en un ambiente de felicidad, de alegría, de jolgorio, en donde va a reinar la música de nuestra tierra guaraní, en donde vamos a estar brindando reconocimiento a un dúo que hace un mes aproximadamente ha cumplido los 50 años de trayectoria artística, como lo es Quiroga Ferreira. Vamos a estar también presentando una nueva camada de dúos, mostrando que esa expresión, el Purajey-Yoruba, está cada día más fuerte. Y también vamos a brindar reconocimiento a los cultores populares. Todo esto y mucho más aquí en esta 9ª edición del Festival de los Dúos del Paraguay. Sean bienvenidos. Cordial saludo para cada uno de ustedes, apreciados compatriotas, hermanos extranjeros quienes están presentes también, para testimoniar un éxito más del Festival de los Dúos. Y el éxito refiere a que evidentemente está en nuestra esencia, en nuestra genética. Secatuñane Guaraní, Tepeco Caraiguazú, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Nondepe, Paesena Ñanderí. Decimos nuestra esencia en castellano, también decimos en castellano nuestra esencia, también decimos en guaraní Ñande Caracú. Eso refiere que es parte de nosotros. Es una costumbre muy linda que hemos querido preservar y hemos iniciado este Festival de los Dúos, todo un proyecto cultural, hace 9 años. 2014 iniciamos en el Club Teniente Fariña, acá cerquita nomás en Guarambaré, la tierra de Emiliano, homenajeando al dúo Espino Lamarín, hoy Quiroga Ferreira. Pasaron muchos dúos homenajeados. Varios de esos dúos homenajeados ya no cantaban, ya no estaban en vigencia, digamos. Pareciera que se han animado otra vez, que hasta el propio Estado, por lo menos medianamente o en un mínimo porcentaje, empezaron a reconocerlo como el mérito, honor, comuneros. En fin, nosotros nos sentimos felices. Miriam Solís Luzaro, Fidel Chamorro, Miriam M. Fidel F. MF Producciones, Mundo del Folclore está acá presente, pero tengamos como una voz de off a alguien que nos ha demostrado amistad verdaderamente y quien hizo justamente la apertura ahora, y él está con nosotros. Tiene su programa Paraguay Purajey por Uizapú FM de 19 a 20 horas, ella por Uizapú FM, reitero, Luis Aníbal López. Él tiene las palabras. Bienvenido, compañero, acá estamos en nuestra salsa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias a todos los presentes. Queremos destacar la transmisión en vivo y en directo de ZP11 Radio Cáritas. Los amigos, colegas de esa emisora están transmitiendo en vivo y en directo esta 9ª edición del Festival de los Dúos del Paraguay.